Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. En esta misma semana se acaba de publicar por parte de la Brewers Association, la Asociación de Cerveceros de los Estados Unidos, la edición 2023 de su guía de estilos. De eso vamos a estar hablando aquí. A darle. Bueno, como dije, se acaba de publicar en esta misma semana la guía de estilos en la edición del año que está corriendo. Esta guía se revisa cada año. Hay otras organizaciones que también se encargan de dictar los lineamientos de los estilos, pero no necesariamente actualizan esta guía cada año. En el caso de la Brewers Association sí que lo hacen y estamos hablando ahora de la versión más reciente, recién publicada. Bueno, ¿en qué difiere si se compara con las anteriores versiones? De eso vamos a estar hablando. Bueno, como todos sabemos, las guías de estilos son un instrumento, una herramienta muy útil para los cerveceros, para los organizadores de concursos y por supuesto para los jueces que evalúan cervezas durante esos concursos, esas competencias cerveceras. De manera que la industria le da mucha importancia a este instrumento que llamamos guías de estilo. Como digo, existen varios en el mundo, pero uno de los referentes más populares es esta, la de la Brewers Association. Cada vez que se hace una revisión, se afectan diferentes partes de las guías y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta edición. Vamos a hacer primero, en términos más generales, qué es lo que hay que resaltar de esta guía. ¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a las versiones anteriores, particularmente con la versión previa, la del 2022? Como digo, pues estas guías se revisan cada año y cada año hay cambios, modificaciones. ¿Qué hay de nuevo en esta nueva edición de la guía? Pues en primer lugar, se han incorporado estilos nuevos, como por ejemplo la American Wild Ale, la Ale salvaje o silvestre americana, y la English Mild Ale, la Ale suave inglesa. También se han eliminado algunos estilos, como por ejemplo la Pale Ale de estilo belga, la Belgian Style Pale Ale, se eliminó. Y también se han hecho algunos cambios en las descripciones de los estilos que ya existen, como por ejemplo se modificó la descripción que hacen para la Brown Porter, la Porter marrón. Además, se ha revisado toda la información para cada uno de los estilos y se ha incorporado algunos datos históricos de cada uno de los estilos y se han dado algunas notas más amplias sobre el proceso de elaboración de dichos estilos. Entonces, ¿cuáles son los cambios específicos sobre estilos en esta guía? Pues en primer lugar, para la European Dark Lager, la lager oscura europea, se aclaró la descripción del estilo. ¿Con qué propósito? Pues ellos dicen para enfatizar la importancia de utilizar las maltas y los lúpulos europeos tradicionales. Es decir, si quieres hacer una cerveza oscura, lager, en la tradición europea, se te recomienda que utilices lúpulos y maltas europeos tradicionales. Las pautas también son específicas en cuanto a este estilo en particular, la European Dark Lager, son específicas en que la cerveza debe tener un acabado limpio y crisp. Traducimos crujiente, aunque pues en un líquido es difícil decir crujiente, ¿verdad? Pero todos los cerveceros entendemos lo que queremos decir crisp cuando nos referimos a una lager. Entonces se resalta esto, ¿ya? En cuanto a la American Style India Pale Lager, no ale, sino lager, este estilo se está incorporando por vez primera en esta versión 2023. Aunque hay muchas cervezas de este estilo que existen en el mercado, la Asociación de Cerveceros la acaba de incorporar adentro de sus lineamientos de estilo. Lo que se define estilísticamente es que esta es una cerveza lager. Sí, cumple con todas las características de una lager que se derivan propiamente de la fermentación con cepas de levadura lager, pero muy lupulada, muy llena de sabor y con un final seco.
ya cuando se compara con las ales, las India Pale Ales de estilo americano. Bueno, estas cervezas o cervezas de este estilo se elaboran típicamente con lúpulos y maltas estadounidenses. Básicamente lo que ellos están haciendo una distinción entre lo que llaman europeo y lo que llaman americano es la utilización de las variedades de malta y de lúpulo que se usan. En un caso, desde luego, lúpulos europeos para las que designan como estilos europeos, lúpulos americanos para las que designan como estilos americanos. Además de estos cambios específicos, también hay una serie de revisiones y aclaraciones generales. Estos cambios están diseñados, dice la asociación, para que sean más fáciles de usar las propias guías y para proporcionar más información sobre cada estilo, para ayudar a que los cerveceros interpreten mejor cuáles son las características propias de cada uno de los estilos. Si comparamos esta edición 2023 con la versión previa, nos vamos a encontrar que en la versión actual hay 107 estilos de cerveza. Eso es lo que tenemos que estudiar, 107 estilos. Bueno, si queremos aprender lo que dice esta guía, si te quieres ir por otras guías, pues cada caso es distinto. En el caso particular que nos ocupa hoy, la guía que publica la Asociación de Cerveceros incluye 107 estilos. ¿Cuántos había en el 2022, la versión previa? Había 106, perdimos uno. ¿Y cuántos había en la versión anterior? Entonces, en el 2021 había 105 estilos. ¿Qué quiere decir? En el 2021 105, en el 2022 106 y en el 2023, la actual 107, parece que estamos perdiendo estilos. No necesariamente, es simplemente que se están acomodando o redistribuyendo de otra manera. Alguno que era un estilo en particular o por sí mismo era un estilo, pues ahora forma parte de como una subcategoría dentro de otro estilo, etcétera. Bueno, ¿qué se agregó? ¿Qué se agregó en estos estilos? Se agregó la Ale salvaje americana o American Wild Ale, se agregó la Ale inglesa suave, mild English Ale, se agregó la India Pale Lager de estilo americano, American Style IPL, y se eliminó la Pale Ale de estilo belga, la Belgian Style Pale Ale. Se eliminó. ¿Cómo que se eliminó? Si hay muchas cervezas en el mercado y hay mucha gente que gusta de esto, tanto hacerlas como consumirlas. Hay mucho mercado para esto todavía, es un estilo muy popular. ¿Por qué se eliminó? Bueno, lo que pasa, de acuerdo al racional que nos entrega la Asociación de Cerveceros, es que este estilo se eliminó porque no estaba bien definido, no estaba definido del todo. De hecho, en lo que ellos revisaron, encontraron que no había consenso entre los cerveceros sobre cómo debería ser una cerveza que se encuadrara dentro de este estilo. Simple, unos decían que debería ser así, otros decían así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no había un consenso sobre cómo debería ser una cerveza para encuadrarla dentro de este estilo. ¿A qué lleva eso? Cuando este fenómeno se da y se ha presentado en otros casos, desde luego, uno que se me ocurre es, por ejemplo, las saisons, las saisons, como quieras decir, saisons, o por ejemplo las hazy IPAs. Es tanta la variante, son tantas las variables que hay de la interpretación del estilo. Cada cervecero entiende cosas de cómo debe ser la cerveza y entonces es muy difícil y se pierden los límites, las barreras entre un estilo particular y los estilos adyacentes o que se puedan traslapar en términos sensoriales. Entonces, cuando se da este fenómeno de que el estilo queda como que con límites borrosos o que se mueven, que no son bien claros, para unos debes de llegar hasta acá, para otros no debes de llegar tan allá, etcétera. Entonces, pues se presentan cervezas muy diferentes inscritas en una misma categoría. Entonces podías encontrar, en este caso que nos ocupa, las Pale Ales de estilo belga, podían ser casi de cualquier color, casi de cualquier amargor, casi de cualquier contenido alcohólico, casi de cualquier cuerpo, etcétera. ¿Por qué? Porque habían una interpretación muy amplia y entonces se pierden los límites o
se borran los límites que caracterizan a los estilos. Entonces, pues eso hace muy difícil que los jueces evalúen porque están ante una misma categoría, pero ante una serie de muestras que son muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque la interpretación del estilo no es clara. ¿Por qué razón? Al no estar definido esto, los cerveceros hacen su interpretación y entonces pues, cada quien hace como Dios le da a entender y entonces se dan cervezas muy distintas entre sí, que no es justo, que no es correcto estar evaluando entre cervezas que son radicalmente distintas sensorialmente. De manera que cortaron por lo sano y prefirieron eliminar el estilo. Ahora, la intención principal de esto es que los cerveceros que quieran inscribir cervezas en los estilos belgas, pues se concentren en los estilos belgas tradicionales, que se cumpla más con los estilos de los cuales sí contamos con una definición más específica. Esto permite también que los usuarios sepan qué esperar cuando piden una cerveza de estilo belga. Cuando tú pedías una Belgian Style Pale Ale, podías esperar casi cualquier tonalidad de color, casi cualquier contenido alcohólico, casi cualquier nivel de cuerpo, etcétera. Ahora, si nos concentramos en los estilos clásicos muy bien definidos y muy bien referenciados, el consumidor tendrá más claro qué puede esperar de una cerveza de estilo belga. No solo un estilo, de estilos belgas. Por otro lado, facilita la tarea de los jueces porque entonces las cervezas van a estar más encuadradas en una categoría y será más fácil comparar entre cervezas similares en términos estilísticos, ¿ya? Entonces, por eso se eliminó. Ahora, hay algunos cerveceros, desde luego, que no están conformes con esto, pues es natural, es tu cerveza más vendida, es en donde has gastado más para desarrollar la receta, es la que más ajustada tienes, es la que tu público favorece más consumiendo, es por lo cual tu cervecería ha construido un nombre, etcétera, pues obviamente no quieres que te quiten el estilo. Bueno, a pesar de que el estilo es muy popular y se seguirá siendo consumido, el punto es que ya no podrás inscribir una cerveza en esta categoría por una razón más que obvia. La categoría ya no existe, no la puedes inscribir ahí. Entonces tendrás que buscar que tus cervezas que hagas ya de estos estilos sean registradas en alguno de los estilos belgas tradicionales. En alguno encontrarás que tu cerveza encaje bien y ahí podrás tener oportunidad de concursar. Entonces, la idea es, como digo, evitar esa zona confusa, difusa, ambigua de cómo es que debiera ser una cerveza de estilo belga Pale Ale. Ahora, ¿qué nos tomamos la libertad de recomendar con respecto de estas guías de la versión 2023? Pues en primer lugar, para los cerveceros, yo les diría que es muy recomendable que lean y se familiaricen con las nuevas guías, porque si bien es cierto que no todos los concursos toman como referencias estas guías de la Brewers Association, pues en aquellos concursos en los que sí lo hagan, generalmente se utiliza la versión más actual. Entonces, lo que tú sabías sigue siendo válido, pero es posible que tu cerveza ya no pertenezca a una subcategoría en particular. Te recomiendo que leas las guías de pe a pa y te recomiendo que te familiarices con los detalles. Lo que puede hacer que tu cerveza, que podía competir con posibilidades de ganar medalla en una categoría, probablemente esta vez ya no pueda ganar en esa categoría y en casos extremos hasta se puede dar la situación de que ya no exista la categoría. Entonces hay que leer, hay que familiarizarse. Y por supuesto, es importante que te asegures cada vez que te inscribes a un concurso, que veas cuál es la mejor categoría que te conviene para inscribir tus cervezas. No vas a ir con una misma cerveza inscrita en la misma categoría a todos los concursos, porque hay sutilezas, hay matices, hay ciertas cosas que a veces te conviene más meterla como la subcategoría tal y a veces como otra subcategoría adentro de la misma familia. Por esa razón es importante que nos actualicemos como cerveceros, conociendo con todo detalle cuáles son las versiones actuales de los lineamientos de estilo. Para los jueces, pues estudiar. ¿Qué más te puedo decir? Es estudiar.
Bueno, sí, sí, también te puedo decir algo más. Además de estudiar, hay que practicar, 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 practicar. Tanto en el plano de entrenar tus sentidos, de recalibrarte frecuentemente, como de familiarizarte con los métodos de las competencias, los concursos, las dinámicas, etcétera. Entonces es muy importante porque también cuando hay cambios mayores en los estilos es posible que la dinámica de los concursos cambien. ¿Por qué razón? Porque no todas las entradas se distribuyen uniformemente en todas las categorías que se abren en los concursos. Primero, cada concurso determina cómo va a categorizar. No todas las categorías existen en todas las competencias. Segundo, eso puede dar lugar a que hay categorías muy cargadas, a veces que te toca evaluar 20 muestras, ya ves que te toca evaluar 4. ¿Por qué? Porque hay muchas entradas en una y pocas en otra, pero eso puede ser que haya cambios en la dinámica de la competencia. Entonces, practica, practica todo lo que puedas. Cuando dijimos que por primera vez en esta edición de la guía se incorpora el estilo American Style India Pale Lager, dijimos, bueno, el estilo se hace ya comercialmente desde hace varios años, no muchos, pero varios años. Es relativamente fácil de conseguir, particularmente en Norteamérica. No hay muchos de lagers, de India Pale Lagers en otros países, pero sí que hay muchas en Estados Unidos. Pero ¿por qué la incorporaron ahora? ¿No estaba antes? ¿Y cuál es la diferencia entre la versión Ale y la versión Lager de este estilo? Bueno, la principal diferencia es que desde luego la cepa de levadura que se utiliza. Si haces una ale, normalmente utilizas levaduras ale. Si haces una lager, normalmente utilizas levaduras lager. Ya sé que hay gente que hace una con la otra y fuerza o estresa a las levaduras. No estoy hablando de ese caso, pero tradicionalmente la diferencia entre la IPL y la IPA es la cepa de levadura que se utiliza. En un caso, levaduras lager, en un caso, levaduras, en el otro caso, levaduras ale. Bueno, se espera que si todas las demás variables están amarradas igual, pues una IPA se fermenta con levadura ale, ya lo dije, pero se produce un mayor contenido de alcohol y un perfil de sabor más complejo, porque se quedan más compuestos orgánicos ahí que no son fermentables. Las IPLs se fermentan con levadura lager, obvio, se produce un contenido de alcohol normalmente más bajo, porque así lo desea el cervecero, no porque no se pueda alcanzar lo mismo que en una ale, y hay un sabor más limpio y más crisp, más crujiente, aunque no me gusta decir crujiente para describir un líquido. Pero en todo caso, pues las características propias de las fermentaciones lager se le imprimen a las IPLs gracias al uso de levaduras lager, por supuesto. Ahora, cuando decimos un sabor más limpio, estamos hablando de que los subproductos de fermentación se acaban por limpiar más cuando se les da un proceso de lagering, un proceso de maduración en frío prolongado en el tiempo y a temperaturas, como ya dije, muy bajas. Entonces, si queremos comparar uno a uno cada una de las características entre la IPA de estilo americano y la IPA también de estilo americano, pues ya señalamos una, la levadura, en un caso ale, en el otro lager. El contenido de alcohol que nos dicen las guías, no es porque tú tengas que hacer así la cerveza, lo que nos dicen las guías, los lineamientos nada más, no es que lo tengas que hacer así, como digo. En el caso de la IPA, pues el rango recomendable es entre 5 y 7 ABV, alcohol por volumen, mientras que el IPL, para las IPLs, pues un poquito más bajo, entre 4 y 5. El perfil de sabor de las IPA, pues se espera que sea muy complejo, muy lupulado y con una nota de amargor muy elevada, mientras que para las IPLs se espera que sea muy limpio, sin subproductos de fermentación o reducidos al mínimo, que sea un acabado fresco y que sean cervezas muy refrescantes. En cuanto al color, las IPA se espera que sean de ámbar a cobrizas, mientras que las IPL un poquito más pálidas, de dorado a ámbar claro. En cuanto al cuerpo, para las IPA se espera que sean de cuerpo medio, moderadamente medio. ¿Por qué razón? Porque hay material fermentable que no acaba por fermentar por la cepa de levadura que se está utilizando, en tanto que para las IPL se espera que acaben con un cuerpo más ligero al consumirse
más del material fermentable que dejamos cuando hacemos el mosto y cuando sometemos ese mosto a la acción de las levaduras de cepas lager. Pues amigos, ahí tienen ustedes una nueva versión. Se recomienda que la lean, se familiaricen, practiquen, interpreten todo. La asociación tiene su sitio web dedicado a esto y ustedes pueden hacer preguntas puntuales si tienen dudas ahí. Yo sugiero también que aquellos que pertenecen a colectivos, a grupos o tienen un círculo de amigos, de jueces, etcétera, intercambien información entre ustedes para que se vayan familiarizando y para que vayan reinterpretando cuáles son los cambios que hay en la nueva versión de las guías. Ya te dimos un resumen aquí, hay 107 estilos en esta nueva versión, había 106 en la pasada y 105 en la pasada. Te dije cuáles se incorporan, te dije el que se elimina, te dije cuáles son los mayores cambios en la reorganización de las categorías. En fin, esto es solo un resumen. Nada va a sustituir al estudio detallado que tú hagas de las guías de estilo, que por supuesto puedes encontrar en el sitio web oficial de la Brewers Association, sin problema. Yo te recomiendo que la consultes, que la tengas de referencia, que la tengas a la mano, en pocas palabras, porque es algo que vas a necesitar. Ahora, si tú nunca vas a participar con tus cervezas en una competencia cervecera regida con estos lineamientos, no pasa nada. O si tú eres un juez que nunca participa en concursos regidos por estas líneas de estilo, pues tampoco, no te preocupes. Pero como conocimiento sí que lo tenemos que tener y como productor de cerveza, sí que es importante entender cómo es que dice la Brewers Association, cómo es que se deben hacer las cervezas si se quiere encuadrar en el estilo. Acuérdate, no es necesario que tus cervezas cumplan con todos los lineamientos del estilo. Tú le puedes cambiar lo que tú quieras. Para eso eres cervecero. Para eso eres cervecero. Para hacer cervezas propositivas, que sean tu idea de lo que debe ser una cerveza. Pero si tú quieres mandar tus cervezas a un concurso, pues es muy recomendable que cumplas con los lineamientos para que tus chances de ganar una medalla se incrementen, si ese es uno de tus objetivos. En fin, amigos, lo voy a dejar aquí. Ya te dije, te recomiendo que veas a detalle toda la información que se publica por la Brewers Association, pero quería hacerte llegar un pequeño resumen. ¿Cuáles son los cambios principales? ¿Cuáles son las cosas nuevas que hay aquí? ¿Qué se quitó? ¿Qué se agregó? ¿Y por qué razón es importante mantenernos actualizados en esta dinámica industria de la cerveza artesanal? Te quiero agradecer que te quedaste a ver esto aquí. Te espero en un episodio próximo. Recuerda, todos tus comentarios, tus sugerencias, tus quejas, todas tus críticas son bienvenidas. Agradecemos mucho a aquellas que nos ayudan a corregir lo que no estamos haciendo del todo bien o que todavía podemos mejorar. Muchas gracias, te espero en un próximo capítulo. Hasta luego.